Hola, buenos días. El día de hoy les hablaremos sobre la estructura de un cuento. Nuestro equipo está conformado por Mariana Salazar, Carolina Leiva, Tania López, Dulce Hernández. Daremos inicio con el tema. ¿Qué es un cuento? Un cuento es la narración de una historia imaginaria que puede estar basada o no en hechos reales. Puede manifestarse de manera escrita o oral, además de demostrar un incidente que sucede en un tiempo y espacio determinados, experimentados por uno o más personajes. Generalmente los cuentos se centran en un solo incidente o conflicto, y su propósito es entretener, enseñar o transmitir una idea o sentimiento. A diferencia de las novelas, los cuentos se caracterizan por su brevedad y por la intensidad con la que se desarrolla la trama, llevando un desenlace rápido y a menudo sorprendente. Los elementos principales de un cuento son los personajes. Son los seres que participan en la historia. Pueden ser personas, animales, seres fantásticos, etc. Los personajes principales suelen ser el protagonista y el antagonista. Ambiente o escenario es el lugar y el tiempo en el que se desarrolla la historia. Incluye detalles sobre el entorno físico, la época y las condiciones en las que ocurren los eventos. Trama o argumento es la serie de eventos que forman la historia. Incluye la introducción, el desarrollo, el clímax y el desenlace. Conflicto es el problema o desafío que enfrentan los personajes. Puede ser un conflicto interno dentro del personaje o extremo entre personaje contra la naturaleza y la sociedad, etc. Tema: es el mensaje central o la idea principal que el autor quiere transmitir a través del cuento. Puede ser explícito o implícito. Narrador: es la voz que cuenta la historia. Puede ser en primera persona, un personaje cuenta su propia historia. En tercera persona, un narrador externo cuenta la historia. O en omnisciente, un narrador que conoce todos los pensamientos y sentimientos de los personajes. Las partes de un cuento: introducción o planteamiento. Es el inicio de la historia donde se presentan los personajes, el escenario y la situación inicial. Se establece el contexto y se introduce el conflicto principal. Desarrollo o nudo. Es la parte central del cuento donde se desarrolla la trama y se complica el conflicto. Aquí ocurren los eventos principales y se profundizan las acciones y reacciones de los personajes. Clímax. Es el punto culminante de la historia, donde el conflicto alcanza su momento más intenso. Es el momento de mayor tensión y emoción. Desenlace. Es la parte final del cuento donde se resuelve el conflicto y se llega a una conclusión. Se muestran las consecuencias de las acciones de los personajes y se cierra la historia. Daremos un ejemplo de un cuento con sus partes y elementos. Había una vez 3 cerditos que vivían al aire libre cerca del bosque. A menudo se sentían inquietos porque ahí solía pasar un lobo malvado y peligroso que amenazaba con comérselos. Un día se pusieron de acuerdo en que lo más prudente era cada uno construir una casa para que estén más protegidos. En la introducción hace mención a los personajes principales, que serían los 3 cerditos y el lobo feroz, además de encontrar el ambiente o escenario, que sería el bosque. El cerdito más pequeño, que era muy vago, decidió que su casa sería de paja. Durante unas horas se dedicó a aplicar cañitas secas y en un santiamén construyó su nuevo hogar. Satisfecho se fue a jugar. «Yo no le temo al lobo feroz», le dijo a sus hermanos. El cerdito mediano era un poco más dedicado que el pequeño, pero tampoco tenía muchas ganas de trabajar. Pensó que una casa de madera sería suficiente para estar seguro, así que se internó en el bosque y acarreó todos los troncos que pudo para construir las paredes y el techo. En un par de días había terminado y muy contento se fue a charlar con otros animales. «¡Qué bien! Yo tampoco le temo al lobo feroz», le comentó a aquellos con los que se iba encontrando. El mayor de los hermanos, en cambio, era sensato y tenía muy buenas ideas. Quería hacer una casa confortable, pero sobre todo indestructible. Así que fue a la ciudad, compró ladrillos y cemento y comenzó a construir su nueva vivienda. Día tras día, el cerdito se afanó en hacer la mejor casa posible. Sus hermanos no entendían para qué se tomaba tantas molestias. En el nudo se encuentra la trama o argumento. Los 3 cerditos construyen 3 diferentes tipos de casas de diferentes materiales, que les sea más fácil para poder ir a jugar. Un cerdito hizo su casa de paja, otro de madera y el último de ladrillo. «Mira a nuestro hermano», le decía el cerdito pequeño al mediano. «Se pasa el día trabajando en vez de venir a jugar con nosotros». «Pues sí, vaya tontería, no sé para qué trabaja tanto pudiendo hacerle en un periquete».
Nuestras casas han quedado fenomenal y son tan válidas como la suya. El cerdito mayor les escuchó. Bueno, cuando venga el lobo veremos quién ha sido el más responsable y listo de los tres, les dijo a modo de advertencia. Tardó varias semanas y le resultó un trabajo agotador, pero sin duda el esfuerzo mereció la pena. Cuando la casa de ladrillo estuvo terminada, el mayor de los hermanos se sintió orgulloso y se sentó a contemplarla, mientras tomaba una refrescante limonada. ¡Qué bien ha quedado mi casa! Ni un huracán podrá con ella. Cada cerdito se fue a vivir a su propio hogar. Todo parecía tranquilo hasta que una mañana, el más pequeño, que estaba jugando en un charco de barro, vio aparecer entre los arbustos al temible lobo. El pobre cochino empezó a correr y se refugió en su recién estrenada casita de paja. Cerró la puerta y respiró aliviado. Pero desde dentro oyó que el lobo gritaba: «Soplaré y soplaré y la casa derribaré». Continuamos con el nudo, donde podemos encontrar el conflicto, donde el lobo feroz hace su aparición intentando derrumbar soplando la primera casa. Y tal como lo dijo, comenzó a soplar y la casita de paja se desmoronó. El cerdito, aterrorizado, salió corriendo hacia casa de su hermano mediano y ambos se refugiaron allí. Pero el lobo apareció al cabo de unos segundos y gritó: «Soplaré y soplaré y la casa derribaré». Sopló tan fuerte que la estructura de madera empezó a moverse y al final todos los troncos que formaban la casa se cayeron y comenzaron a rodar ladera abajo. Los hermanos, desesperados, huyeron a gran velocidad y llamaron a la puerta de su hermano mayor, quien les abrió y les hizo pasar cerrando la puerta con llave. «Tranquilos, chicos, aquí estaremos bien. El lobo no podrá destrozar mi casa». El temible lobo llegó y por más que sopló, no pudo mover ni un solo ladrillo de las